Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una joven enfermera en mis 20s. Apenas había comenzado a trabajar en el turno de noche en un hospital geriátrico a unos 30 minutos de mi casa. Aunque ya había trabajado antes con pacientes mayores, este lugar tenía algo diferente. Desde mi primera noche, me di cuenta de que los pacientes en la sala de Alzheimer parecían encontrar en mí una especie de conexión. Pero esa noche, lo que me sucedió fue algo que jamás podré olvidar. Mi turno había empezado a las 9 p.m. y para las 11, la mayoría de los pacientes ya dormían, excepto Lina, una paciente que insistía en ver a un hombre vestido de negro en la esquina de su cuarto. Aunque trataba de calmarla, su angustia se intensificaba cada vez que entraba. Aquella figura, según ella, la miraba fijamente, siempre sonriendo. A lo largo de la noche, Lina seguía insistiendo en la presencia del hombre, mientras la otra paciente en la habitación prefería mantenerse con la cortina cerrada, evitando el caos. Aunque intentaba no asustarme, las palabras de Lina comenzaron a afectarme. Mientras caminaba por los pasillos, no podía dejar de pensar en el hombre de negro que ella describía. Algo en su tono, en su mirada perdida, me hacía pensar que quizá no solo era su mente jugando trucos. A eso de la 1 a.m., decidí ir al cuarto de lavandería para organizar mis cosas. Mientras acomodaba las sábanas, sentí un frío en mi espalda, como si algo estuviera observándome. Me detuve, miré hacia atrás, pero no había nadie. Regresé a mi tarea, pero, de nuevo, sentí una mano fría en mi hombro. Grité, pero cuando me volteé, no había nada. Me quedé paralizada por un momento, intentando racionalizar lo que acababa de pasar. Decidí salir de la habitación. Mis manos temblaban mientras trataba de tranquilizarme. El hospital estaba en un silencio sepulcral. Los pasillos oscuros y vacíos solo aumentaban mi ansiedad. Cuando regresé al cuarto de Lina, la encontré despierta, más alterada que antes. «Él está aquí otra vez», me dijo con los ojos llenos de miedo, señalando la esquina oscura de la habitación. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me acerqué lentamente a la esquina, encendí la luz, pero no había nada. «No te preocupes, Lina. Solo estás cansada», le dije, tratando de sonar más tranquila de lo que me sentía. Sin embargo, en ese preciso momento, escuché un ruido fuerte en el pasillo, un estruendo que resonó en las paredes. Salí corriendo, pensando que otro paciente necesitaba ayuda, pero el pasillo estaba vacío. Solo el eco de mis pasos resonaba mientras intentaba encontrar una explicación para lo que había escuchado. Justo cuando estaba a punto de regresar, lo vi. Al final del pasillo, de pie, estaba un hombre, vestido de negro, sonriendo. Mi corazón se detuvo. No podía moverme. Estaba paralizada por el miedo. Sus ojos me miraban fijamente, como si supiera algo que yo no. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Finalmente, cuando logré moverme, el hombre ya no estaba. Corrí de vuelta a la sala de Lina, quien, sin necesidad de que le dijera nada, empezó a gritar. «¡Te lo dije! ¡Él siempre está ahí esperando!», gritaba Lina, mientras la otra paciente se cubría la cara con las sábanas, aterrorizada. Las enfermeras llegaron rápidamente, intentando calmar la situación. Pero yo sabía que no era solo la mente de Lina jugándome una mala pasada. Yo también lo había visto. Me trasladaron a otro pabellón esa noche, y aunque intenté olvidarlo, las imágenes del hombre en negro seguían atormentando mi mente. Algo en su sonrisa no era normal. Decidí que sería mi último turno en ese hospital. Cuando llegué a casa al día siguiente, presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando en un lugar donde lo inexplicable parecía estar siempre a la vuelta de la esquina. Aunque nunca volví a ver a Lina ni al hombre de negro, sus miradas seguirán persiguiéndome por siempre. Nunca he tenido alucinaciones ni he sido diagnosticada con nada, pero aquella noche sentí que había algo en ese hospital, algo que no debería estar ahí. Y me alegro de haber salido antes de descubrir qué era. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Había aceptado un trabajo temporal como enfermero nocturno en un hospital psiquiátrico. El lugar era viejo, con paredes descoloridas y techos que crujían con cada ráfaga de viento. No era el sitio más acogedor, pero el sueldo era bueno y necesitaba el trabajo. Desde mi primer turno, noté que había algo extraño en los pacientes. Muchos hablaban de voces y sombras que los seguían, pero yo no les prestaba demasiada atención. Una noche,
Cuando el hospital estaba en completo silencio, me asignaron la sala de aislamiento. Solo había 3 pacientes en esa ala, todos tranquilos, o al menos eso parecía. Sin embargo, había una sensación en el aire, algo que me mantenía en constante alerta, como si alguien o algo estuviera observándome desde las sombras. El silencio en la sala de aislamiento era abrumador, interrumpido únicamente por el sonido ocasional de las puertas de las celdas cerrándose lentamente debido a la presión del viento. Revisé a los pacientes uno por uno. Todos dormían o parecían estar en un estado de sedación profunda. Sin embargo, cuando llegué a la celda de la paciente más antigua, Marta, ella estaba despierta, mirando al techo. ¿Escuchas eso?, murmuró en voz baja sin mover un solo músculo. Me acerqué, pensando que solo estaba delirando. ¿Escuchar qué?, le pregunté, sin esperar respuesta. Entonces, me miró a los ojos y susurró: ellos hablan por las paredes, dicen que vienen por ti esta noche. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero intenté mantener la compostura. Me alejé, pensando que solo eran desvaríos de su mente. Pero mientras caminaba hacia el escritorio de la enfermería, un sonido comenzó a resonar en los pasillos. Eran susurros, leves al principio, pero claramente audibles. Me detuve, tratando de identificar de dónde venían. No había nadie más en el pasillo. Miré alrededor, esperando ver a algún paciente fuera de su celda, pero todos los monitores estaban en silencio. Aceleré el paso hacia la estación de enfermería, sintiendo un creciente malestar en mi pecho. Sentado en mi escritorio, intenté concentrarme en el papeleo, pero los susurros seguían. Aumentaban en intensidad, como si un coro de voces invisibles llenara el aire alrededor de mí. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos empezaron a temblar. Miré el reloj. Eran las 3:33 a.m., la hora en que, según algunos mitos, lo sobrenatural se manifiesta con más fuerza. Los susurros se transformaron en risas ahogadas, burlonas. Cerré los ojos tratando de bloquear el sonido, pero solo empeoraba. De repente, la alarma de la celda de Marta se activó. Corrí hacia su habitación y la encontré de pie en medio de la sala, con la mirada perdida, como si no me viera. Ellos están aquí, justo detrás de ti, dijo con una voz que no parecía suya. Sentí una presión en mi espalda, como si alguien estuviera parado muy cerca de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el vacío del pasillo, ahora más oscuro de lo que recordaba. Necesito que vuelvas a la cama, Marta, le dije con la voz temblorosa, pero ella solo repitió una y otra vez: ellos te están mirando. Logré llevarla de vuelta a la cama, aunque mi mente seguía trabajando para encontrar una explicación racional. Mientras salía de su celda, sentí una corriente helada recorrer el pasillo. Cerré la puerta, pero los susurros seguían, ahora más claros. Me decían mi nombre, como si algo o alguien supiera exactamente quién era. Corrí hacia la estación de enfermería, y mientras intentaba tranquilizarme, las luces empezaron a parpadear, primero lentamente, y luego con mayor rapidez, hasta que el hospital quedó sumido en la oscuridad total. Me quedé inmóvil, escuchando mi respiración entrecortada. De repente, escuché pasos acercándose. Eran lentos, arrastrados, como si algo se deslizara hacia mí desde la oscuridad. Encendí mi linterna y apunté hacia el pasillo, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos continuaban, cada vez más cerca. Sentí como el pánico me consumía. De repente las luces volvieron y, en la esquina del pasillo, lo vi. Era una figura oscura, de pie, mirándome. No tenía rostro, solo una presencia que irradiaba maldad pura. Me quedé paralizado, pero en un parpadeo, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Los susurros cesaron, pero yo sabía que algo había estado observándome esa noche, y que no era la primera vez que ocurría. La mañana llegó, y con ella, el fin de mi turno. No mencioné nada a los otros enfermeros. Sabía que no me creerían. Mientras recogía mis cosas, pasé una última vez por la sala de Marta. Ella estaba dormida, pero cuando me vio, sonrió de una forma que no olvidaré. Presenté mi renuncia esa misma tarde. Nunca volví a ese hospital, y hasta el día de hoy, cuando estoy solo en la oscuridad, a veces siento que alguien me observa.
No sé si son las voces que hablaban por las paredes, pero lo que sea que habita allí, sigue acechando en la sombra. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre supe que trabajar en el hospital psiquiátrico tendría sus desafíos, pero nunca pensé que algo más allá de la razón me perseguiría. Acepté el puesto de enfermero nocturno sin dudarlo, principalmente porque el sueldo era excelente y la rutina parecía fácil. Mi turno era largo y agotador, pero el hospital siempre parecía tranquilo de noche. O al menos, eso pensé hasta aquella madrugada. Esa noche, me asignaron una nueva ala, la sala de terapia ocupacional, donde los pacientes hacían actividades para calmar su mente. Uno de los pacientes, Roberto, no había hablado en días, pero esa noche, algo cambió. Comenzó a hablar sobre una sombra que lo seguía, una figura que solo aparecía cuando se miraba en el espejo. Mientras le hacía su chequeo rutinario, Roberto no dejaba de mirar el espejo de la sala común. Aunque su mirada estaba perdida, su rostro reflejaba puro terror. Le pregunté qué veía, y con una voz débil me dijo: «Ella está aquí, siempre está aquí, detrás de mí, en el espejo». Tragué saliva, intentando mantener la calma. Sabía que muchos pacientes solían tener alucinaciones, pero algo en su tono me incomodaba. Le aseguré que no había nada allí, pero Roberto seguía mirando, su expresión cada vez más tensa. Me alejé del espejo, pero justo cuando estaba por salir de la habitación, sentí una corriente de aire frío que me hizo detenerme. No había ventanas abiertas, ni ventilación cercana. El ambiente cambió de golpe. Al mirar de reojo, vi algo extraño en el espejo. Me detuve y miré más de cerca. Al principio, pensé que era solo el reflejo de la luz, pero entonces vi una sombra, borrosa y oscura, moverse detrás de Roberto. El miedo se apoderó de mí. «¿Lo ves?», murmuró Roberto sin siquiera voltear a verme. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté mantener la calma, pero esa sombra parecía estar acercándose más a él. Apagué y encendí la luz varias veces, tratando de ver si se trataba de algún efecto óptico. Pero cada vez que la luz se apagaba, la sombra se hacía más nítida, como si se alimentara de la oscuridad. Salí rápidamente de la habitación, intentando racionalizar lo que acababa de ver. Volví a la estación de enfermería. Mi mente seguía dándole vueltas a la imagen del espejo. No quería volver, pero algo dentro de mí me decía que tenía que descubrir qué estaba pasando. Volví a la sala de terapia y, esta vez, me acerqué lentamente al espejo, mirándolo detenidamente. Al principio no vi nada inusual, pero cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver mi propio reflejo, allí estaba. La sombra, ahora más clara, no estaba detrás de Roberto, sino detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. Intenté moverme, pero sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera sujetando. Me giré de golpe, pero la sala estaba vacía. Solo Roberto seguía sentado, inmóvil, mirando el espejo con una sonrisa tenue, como si supiera exactamente lo que yo acababa de ver. Decidí que ya era suficiente por esa noche y dejé la habitación. El pasillo estaba oscuro, y mientras caminaba, sentía como si alguien estuviera siguiéndome. Me volví varias veces, pero no había nada, solo mi propia sombra proyectada en las paredes. Llegué a la sala de descanso, tratando de calmar mis nervios. Me senté frente a un espejo pequeño que había en el escritorio, intentando convencerme de que solo era el cansancio acumulado lo que me hacía ver cosas. Pero cuando levanté la vista hacia el espejo, la sombra estaba ahí. Esta vez no estaba sola. Había una figura, una mujer de apariencia borrosa, de pie detrás de mí, inmóvil, observándome. Su rostro estaba distorsionado, y sus ojos eran pozos negros sin fondo. Me levanté de un salto, volteando para enfrentar lo que fuera que estaba detrás de mí. Pero, de nuevo, no había nadie. Todo estaba en silencio. El espejo seguía mostrando mi reflejo, pero esa figura ya no estaba. Esa noche, no volví a la sala de terapia ocupacional. Decidí quedarme en la estación de enfermería, sin mencionar nada a mis compañeros. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, a partir de esa noche, cada vez que me miro en un espejo,
No puedo evitar buscarla. Esa sombra que apareció detrás de mí. Siento que no se ha ido del todo y que, tarde o temprano, volveré a verla. Cuando llegó el fin de mi turno, me apresuré a salir del hospital. Mientras conducía a casa, me juré a mí mismo que no volvería a ese lugar. Ya había vivido suficiente en esas horas para saber que no todo lo que sucede en ese hospital tiene explicación lógica. Desde esa noche, evito los espejos tanto como puedo. Sigo sintiendo esa presencia, como si algo hubiera quedado adherido a mí desde aquella madrugada. No sé cuánto tiempo más podré ignorarlo, pero algo me dice que, algún día, ella se mostrará de nuevo.